vamos a seguir con nuestro evento. Gracias por esa merienda, por esa cena que nos dieron. Pues Dios bendiga a los hermanos de la que hizo esa comida y al que sembró también para que llegue a cabo esa cena. Así que bienvenidos a los que se van a conectar en Facebook. Créanme que esto no es una casualidad, sino que ya es algo especial que Dios ha tocado los corazones para que vean este testimonio. Vamos a presentar nuestro testimonio que nuestro Padre Celestial pues nos envió este día. El nombre de él es Josué Daniel Varela. Edad tiene 27 años. Estado civil, soltero. Profesión, perito mercantil. Domicilio, Mascala. Capítulo que él pertenece es el capítulo Mascala. Cargo, él es un servidor. Tiempo de permanecer en FINEC, 7 meses. Número de teléfono 97 59 37 95. Por si alguien quiere tener alguna plática con él después del testimonio, pues está, creo que él le va a atender. Siete que en 45 minutos pues él le va a decir cómo era su vida antes, cómo entró a la fraternidad y los milagros que Dios ha hecho en él en estos 7 meses que tiene de estar en fraternidad. Entonces, tiempo es suyo. Buenas noches. Buenas noches. Pues como ya lo dijo el moderador, mi nombre es Josué Daniel Varela Sierra, tengo 27 años y soy originario de Tegucigalpa. Pues cuando yo era pequeño yo solamente me crié con mi madre. Desde que yo tenía meses de nacido mi padre nunca vio por mí, se fue de la casa y nunca volvió. Solamente lo vi nada más una vez en la vida. Nosotros con mi mamá vivíamos en casa de una tía. Pues mi tía vivía ahí con su esposo y vivía con sus hijos. Y así nos criamos, pues los hijos de mi tía le decían papá, el papá de ellos. Y yo así me crié desde pequeño diciéndole padre. Hasta el día de hoy yo le sigo diciendo papá. Pues cuando yo estaba pequeño en la escuela, yo siempre fui un niño educado, un niño responsable, un niño obediente. Si a mí mi madre me decía quédate sentado en esa silla, yo ahí me quedaba sentado, no me movía para nada. Y así fue toda mi infancia. Pues cuando yo estaba en la escuela, mi mamá siempre estaba pendiente de mí, siempre me ayudaba con cuestiones de tarea, siempre me ayudaba con cuestiones de estudio. Ella siempre estaba pendiente, yo todas las tareas que había que hacer, yo las hacía con ella. Para los exámenes siempre estudiábamos juntos y siempre me iba bien. El problema que yo tenía era hablar delante de las personas. Cuando a mí me tocaba hacer una exposición yo prefería perder esos puntos, a pesar de que con ella hacíamos los carteles desde un día antes y lo dejábamos todo listo. Pues al siguiente día yo en la escuela no lo presentaba, yo hacía como que si esa tarea yo no la había hecho y prefería perder esos puntos. Así fue toda la vida, de lo que fue en el colegio también. Ya cuando llegó esa etapa del colegio, pues a mí me empezaba ya a bajar lo que eran las calificaciones. Pues mi madre me dio un poquito más de independencia en cuanto a tareas y cuestiones de estudio, porque ya no estaba tan encima mío. Ya de 10 tareas solo presentaba la mitad o un poquito más de la mitad. Con los exámenes pues yo me iba a lo que Dios quiera, o sea, yo no le dedicaba tiempo al estudio, solamente tal vez una repasada antes del examen y ya con eso me iba. No me iba mal, pero sin embargo con las exposiciones siempre seguía igual. El miedo de hablar delante de las personas siempre persistía. Siempre me temblaban las piernas cuando me tocaba hablar delante de las personas, me ponía payulo, me ponía frío, helado. Entonces yo prefería perder esos puntos siempre. Pues en ese tiempo, ya cuando yo estaba como en segundo de ciclo, se dan ciertas situaciones con la familia. A nosotros nos empiezan a llamar personas criminales, delincuentes, y nos empiezan a solicitar cantidades de dinero. Pues nosotros con miedo y siempre con aquella mentalidad, si será cierto o no será cierto, pues nosotros ahí siempre seguimos con una vida normal durante 2 meses.
Ya cuando ya al pasar de 2 meses, pues las llamadas empezaron a ser más seguidas. Esas llamadas ya empezaban no solamente a números de familiares, sino que ya esas llamadas caían a los trabajos de todas las personas que trabajaban en la casa. Entonces ya nosotros dijimos, no, ya esto ya es en serio. Recuerdo yo que en esas llamadas, pues, no solamente eran llamadas de pedir dinero, sino que ahí mencionaban el nombre de todos los familiares, mencionaban el nombre de todas las personas que vivíamos en la casa, nos mencionaban qué color de carros teníamos, hacia dónde viajábamos todos los días. Entonces ya ahí nosotros empezamos a tener un poco más cuidado, más miedo, ya no salíamos tranquilos bueno, en mi caso yo que iba al colegio ya no había tranquilidad, siempre andábamos pendientes si se acercaba algún carro sospechoso detrás de nosotros o si nos seguían. Entonces era complicado vivir así. Entonces un día nosotros, la mayoría de la familia, pues tomó la determinación de venirnos para aquí, para Marcala. Mi papá de crianza, pues él es de aquí, originario de Marcala, y nosotros tomamos la decisión de venirnos para aquí. La única que no se vino ese día fue mi mamá. Mi mamá siempre fue de un carácter fuerte, es todavía, y bien orgullosa. Entonces ella dijo, no, yo no me estoy moviendo, yo me quedo aquí en Tegucigalpa. Pues nosotros, yo como estaba pequeño, yo pues tenía que 13 años, entonces yo me vine con mis tías porque yo sí tenía miedo. Justamente ese día que nosotros llegamos aquí a Marcala, nos estábamos acomodando en la casa, porque aquí tenía casa mi papá de casa. Entonces nos estábamos acomodando a ver cómo íbamos a dormir, porque éramos bastantes personas, y así estuvimos todo el día acomodando todo. Ya cuando llegó la hora de la cena, pues se tomó la decisión de ir a comprar cena para poder cenar todos. Cuando nosotros nos estamos montando al carro, nos cae una llamada de vecinos y nos empiezan a decir, miren que acaba de pasar un taxi enfrente de la casa de ustedes, se bajó un muchacho, tocó el portón, y al regresar al taxi hizo 7 tiros al portón. Entonces nosotros cuando escuchamos eso, bueno, yo en mi caso, yo lo primero que pensé en mi madre, dije, ¿qué pasó? Entonces pues gracias a Dios mi mamá acababa de salir donde unas vecinas se acababa de cruzar la calle, y esas personas malas no encontraron a nadie en la casa, y lo que hicieron fue dejar una carta con un montón de cosas que supuestamente nos iban a hacer. Y ya cuando escuchamos lo de los tiros, pues nosotros con mucho más miedo. Pues ese día nosotros no terminamos de salir a cenar, nos quedamos ahí en la casa pensando qué íbamos a hacer, qué seguía ahora. Entonces ese día nosotros pasaban los minutos, pasaban las horas, y nosotros quedábamos pensando, pero si hace 2 horas hicieron los tiros allá, entonces esa gente debe venir en camino para acá. Si nos tienen tan localizados y saben tanto de nosotros, saben tanto de detalle, entonces lo más seguro es que esas personas nos van a seguir esta Marcala. Entonces ese día, pues mi papá habló con un primo de él y le explicó toda la situación que estábamos pasando, y el primo de él le dijo, sí, vénganse para aquí. Nosotros nos fuimos para la casa de él porque nosotros lo que pensamos fue, estas personas que nos quieren hacer daño no van a tener esta información de dónde vive este señor, entonces nosotros vámonos a vivir a la casa de él. Pues así fue. Ese día nosotros agarramos para la casa de él. En esos días pues fueron días difíciles porque nosotros estábamos encerrados en la casa de él. Nosotros no salíamos pero ni a las pulperías a comprar nada, pero ni un fresco ni un churro, porque nosotros teníamos miedo de que nos podía pasar algo. Entonces en ese tiempo lo que hacíamos es que nosotros le decíamos a mi tío y a los hijos de él que nos hicieran el favor de comprar la comida, que nos hicieran el favor de ir a las pulperías, y así poco a poco se nos fue quitando el miedo. Y al pasar de los meses, pues toda la familia optó por solicitar su visa, pero en el caso mío yo no pude optar por eso porque mi verdadero padre yo no sabía dónde estaba, entonces yo no pude optar por eso. A la mayoría de la familia le dieron su visa, entonces ya con visa ya unos viajaron para Estados Unidos, otros se quedaron en Tegucigalpa pero ya en otras colonias, y otros viajaron para San Pedro Sula. Mi mamá, 2 hermanos de mi mamá y yo nos quedamos aquí en Marcala, y así pues nosotros poco a poco nos fuimos adaptando. Al inicio del siguiente año pues ya llegó el tiempo de inicio del año escolar, entonces ya teníamos que tomar una decisión de si nos íbamos a quedar aquí en Marcala o si nos íbamos a regresar para Tegucigalpa. Entonces como mi mamá y nosotros aquí no teníamos un ingreso, entonces nosotros dependíamos de mi tía y de la familia de ella para poder tomar decisiones. Entonces hablamos con ellos y les dijimos las opciones que había de colegio, o si nos regresábamos para Tegucigalpa.
Entonces mi tía lo que dijo fue, pues pueden contar con el apoyo de nosotros, pero tienen que quedarse en Macala porque nosotros no vamos a estar arriesgándonos. Nosotros nos venimos de Tegucigalpa y no es posible que nos regresemos. Entonces así fue como yo empecé a estudiar aquí en Macala. Fueron tiempos difíciles, no fueron fáciles porque es conocer gente nueva, personas nuevas, amigos nuevos. Entonces ahí poco a poco fuimos nosotros acomodándonos al lugar. Y ya con el pasar del tiempo, pues ese año, empezó el año, yo estuve en un colegio privado ese año, ya era el tercero de ciclo que estaba sacando, entonces ya como era un colegio privado, los alumnos dependían bastante de sus padres, eran alumnos tranquilos, alumnos inocentes. Entonces ya después cuando ya pasó ese año y termina el tercero de ciclo, llega el momento ya de elegir una carrera para estudiar. Entonces yo lo que quería en ese tiempo era sacar una carrera para poder trabajar y ayudar a mi madre. Entonces la única carrera que a mí me daban opción era un colegio público. Entonces la otra opción era seguir estudiando en el colegio privado y regresar a Tegucigalpa a estudiar una carrera universitaria para así ser un profesional y buscar otro trabajo. Pero yo no quería regresar a Tegucigalpa. Entonces se hizo el cambio al colegio público. Ya al cambiar al colegio público, pues ya eran personas más adultas, ya son personas pues más independientes, más sueltas. Entonces en ese tiempo ya yo empecé a estudiar mi carrera. Ahí poco a poco uno, cuando ya hay más soltura, cuando ya hay personas menos inocentes, pues uno también va agarrando eso, ¿verdad? Entonces en ese tiempo pues poco a poco yo me fui saliendo de ese camino correcto que a mí me había inculcado. Pues pasan el primero y el segundo año de carrera, pero a pesar de todo fueron años tranquilos. Ya cuando llega el tercer año de carrera, pues se dan siempre las situaciones de que hay viajes para aduanas, porque es fin de carrera, entonces siempre hacen un viaje. Entonces ese día me acuerdo yo que nos mencionaron qué día nos íbamos, cuánto costaba el transporte, cuánto había que dar. Entonces yo fui donde mi mamá y yo le dije, mira que hay un viaje, le digo yo, para Cortés, le digo yo, y hay que dar tanto dinero. Entonces ella siempre protegiéndome, lo que me dijo es, no, yo no te estoy dando permiso para que vayas. Entonces yo le estuve a rogar, no, mira que yo quiero ir, que van mis compañeros, y aquel compañero que sí le dieron permiso, y a mí, pucha, dame permiso. Entonces a mí lo que mi madre me dijo, pues yo no te estoy dando ningún peso para que estés yendo. Entonces cuando me dijo eso, pues si me dijo, no te estoy dando ni un peso, si yo tengo el dinero, yo voy. Entonces vine yo y hablé con unos compañeros del colegio, y entre todos me hicieron una ajustada y me empezaron a poner, yo pongo 50, yo pongo 20, entonces entre todos a mí me ajustaron el pasaje. Ya después pues llega el viaje, nosotros nos vamos para el viaje. Recuerdo que en ese año pues éramos dos secciones, había una jornada matutina y una nocturna. Pues con la jornada nocturna, ya ahí sí somos personas ya adultas, ya con hijos, personas que trabajan todo el día para estudiar en la noche y así seguir avanzando en su vida. Entonces, pues nosotros llegamos al viaje, recuerdo yo que hicimos todo el viaje que íbamos a hacer. Después de noche, como a las 8 de la noche, ya estábamos de vuelta en el hotel. Y cuando llegamos al hotel, pues nosotros andábamos 3 maestros guías. Los 3 maestros, pues una muchacha ahí andaba con un hijo que recién acaba de nacer, entonces ella se fue a cerrar al cuarto. La otra señora ya estaba pues de edad y dijo que se estaba desvelando y que ella se iba a ir a dormir, entonces se fue. Y el otro profesor, pues nosotros no lo volvimos a ver, el otro profesor se perdió. Entonces nosotros teníamos las puertas abiertas para poder salir a caminar o poder salir a lo que nosotros quisiéramos. Entonces nosotros, el grupo de mi sección, nosotros salimos del hotel, empezamos a caminar por toda la orilla de la playa y así fuimos conociendo restaurantes, fuimos conociendo que había un museo y el puerto. Entonces justamente nosotros íbamos pasando por fuera de un bar y nos empezaron a hablar desde adentro. Y entonces nosotros escuchamos la bulla y ya cuando volteamos a ver, nosotros vimos que ya eran la jornada nocturna, entonces nosotros así como con miedo si entrábamos o no entrábamos. Entonces nosotros nos acercamos a la entrada y nos empezaron a inducir de que entráramos y nos empezaron a molestar. Ay, entonces nos decían, no se van a echar nada hoy. Pero nosotros como éramos inocentes, nosotros como con miedo entramos ahí. Pero nosotros, a raíz de que ellos nos estaban diciendo, no fue que agarramos ánimos, pero sin embargo, lo que nos tocó el orgullo de nosotros fue que aparecieron 2 mujeres detrás de ellos.
y nos empezaron a decir, ¿cómo es posible de que nosotros ya nos estemos echando algo y ustedes no echan nada? Entonces, eso como que nos tocó aquel orgullo, entonces nos quedamos viendo con los compañeros hasta que decidimos, vamos pues, decidimos estar en una mesa y empezamos a estar tomando, y pues esa fue la primera vez que yo le abrí las puertas a todos esos espíritus. Ese día me acuerdo yo que llegaron a las 6 de la mañana y nosotros seguíamos tomando, seguíamos fumando. Y la verdad que yo no entiendo cómo fue que no nos quedamos dormidos, la verdad, porque toda la noche estaban lo mismo, era que no estábamos acostumbrados y el cuerpo lo pasaba como que si era algo. Pues así fue la primera vez que yo empecé a ingerir bebidas alcohólicas y a fumar. Y ya después del viaje, pues ya graduado, yo empecé a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue un trabajo un poquito informal, pero como ya tenía una entrada de dinero, entonces ya uno ya se empieza a descontrolar, uno se siente como más suelto, yo ya no dependo de nadie, yo hago lo que yo quiera. Entonces ya con entrada de dinero, pues recuerdo que yo terminaba la jornada de trabajo y a las 4 o 5 de la tarde me llegaban a buscar amigos. Esos amigos, pues al principio nosotros nos poníamos de acuerdo, nos íbamos a caminar al parque y ahí ajustábamos una coca 3 litros, ajustábamos un montón de churros. Y así pues poco a poco con el tiempo todo eso fue cambiando. Ya después de los meses, al pasar de los meses ya no eran comprar la coca 3 litros, ya no era comprar los churros, sino que ya eran idas a billares, ya eran idas a bares. En ese tiempo nosotros me acuerdo que nos poníamos de acuerdo, mira que vamos a ir a las 6 de la tarde, vamos para allá, para aquel billar, y ahí estamos un rato y después nos venimos como a las 8. Y así fue como yo empecé a estar en ese mundo de salidas, en ese mundo de bebidas alcohólicas, poco a poco fui ingiriendo más. Pues en ese tiempo, ya después de que pasó eso, con ese trabajo informal, yo opto por un trabajo donde ya ese sí es un trabajo más formal porque ya pagan un salario mínimo. Y el problema seguía, entre más entrada de dinero, más lo gastaba yo, eran más salidas. Ya en ese tiempo, pues, venía yo y le decía a mi mamá, mira que voy a salir con tal persona. Y tras que yo le decía, ella me decía, pues hoy no venís, me decía. Porque yo me iba desde las 8 de la noche y eran las 1, las 2 de la mañana cuando yo todavía seguía en la calle. Y mi mamá me empezaba a llamar desde las 11, 12 de la noche. Y yo lo que le decía era, no se preocupe, que ya voy a llegar, aquí voy caminando. Pero así estaba 2 o 3 horas. Y al pasar de las 2 o 3 horas yo le terminaba diciendo, no, mira, le decía yo que aquí me voy a quedar con mi amigo en la casa de él. Aquí estamos, mira que vamos a jugar play. Y le mentía totalmente. Pero sin embargo yo estaba en la calle. Gracias a Dios que a mí nunca me pasó nada en la calle porque ahí sí iba a haber problemas. Pero así siguió pasando el tiempo. En ese año pues yo conocí a una muchacha, pues en plan de amigo nada más. Bueno, esa era mi mentalidad, ¿verdad? Pues en ese tiempo ella me invitó a la casa de ella, estaba cumpliendo yo una mamá. Cuando yo llego a la casa de ella, pues yo entro y yo miro que absolutamente todos están con cerveza en las manos, todos están bailando. Entonces ya ella me presentó y le digo, no, mire, él es José y que él es mi amigo y estoy tranquilo. Pero lo primero que me ofrecieron fue cerveza y yo como andaba en ese mundo, entonces yo también aproveché, yo agarraba porque como de gratis yo iba a mi mamá. Entonces así conocí a la familia de ella. Al pasar de los meses se da una situación que ella pasa ahí unos problemas y lo primero que ellos piensan y la familia de ella también es, no, es que fijo fue Josué, mira que a ver que vos que le dado el teléfono y a ver si él te lo agarró. Y entonces de ellos empezaron eso. Un día yo estoy trabajando tranquilo y llegó una tía de ella y me empezó a encarar y a decir, no, que usted fue y que acepte, diga la verdad. Entonces yo siempre le dije, no, le dije yo no he hecho nada, yo a ella la aprecio mucho, yo los conozco a todos, yo no tengo por qué hacerles un daño. Entonces después las palabras que yo recuerdo que ella me dijo fue, pues allá en la fiscalía, allá va a ir a aclarar todo eso, allá va a ir a declarar. Pues yo no le paré bola, yo no le paré mente a eso, dije yo, solo por meterme miedo. Dije. Pues pasaron los meses, yo opto por otro trabajo, ya en ese nuevo trabajo ya ganaba arriba del salario mínimo. Y al pasar un año, justamente yo acababa de cumplir un año,
Y yo estoy pensando cómo voy a hacer con mis vacaciones. Dije, yo voy a tomar vacaciones, una semana para dormir, otra semana por si quiero salir de viaje, por si quiero ir a ver a mis abuelos. Entonces, yo que estoy pensando en eso, y justamente un día sábado, yo estoy en la casa donde vivíamos. Absolutamente todos los familiares se habían ido de viaje. Y vengo yo agarro mi moto, voy a la pulpería, compro un paquete de cigarros. Cuando voy llegando a la casa de nuevo, se me vino un pensamiento. Yo de pequeño siempre fui bien cristiano con mis tías, ellos siempre me llevaban a la iglesia. Pero ese día, justamente ese día se me vino un pensamiento y pensé, ¿cómo me he alejado yo de Dios? Y a raíz de que se me vino ese pensamiento, me entró también un temor, porque yo sabía que los vicios no agradan a Dios. Entonces yo acababa de abrir el paquete de cigarros y acababa de sacar los cigarros, y cuando yo estaba pensando en eso, lo que hice fue que lo guardé, cerré el paquete de cigarros y me fui a acostar a dormir. Cheque, eso fue un día sábado. La siguiente semana, justamente un día martes, yo llego a mi lugar de trabajo para poder estacionar la motocicleta que yo andaba, tenía que tirarme un pedacito en otra vía. Entonces, yo que me estaciono, me cruzo la calle y yo miro que están dos policías de la DPI. Pues yo miro que se acercan a mí y yo dije eso me van a poner una esquela, dije yo, porque vieron que me tienen contra vía. Entonces, eso fue lo que yo pensé. Entonces ellos ya me preguntan, ¿ustedes no suenan? Sí, les digo, sí, miren que tienen que acompañarnos a la jefatura, me dicen. Entonces cuando me dicen eso, dije yo, allá me van a ir a poner la esquela, dije yo. Entonces, sí, está bien, le dije yo. A los compañeros de trabajo les dije yo, tenemos el casco aquí, ya voy a venir, le digo yo. Y me fui caminando con aquellos dos policías. Cuando justamente vamos caminando para la jefatura, pues me empiezan a decir, mira, me dicen que tenemos una orden de captura por esto y esto. Y justamente un año y medio después de que se había dado aquella situación con la tía de ella, me viene a reventar el problema ahí. Entonces a mí me llevan para la jefatura, yo ya llamo a mis familiares, que me ayuden, que está pasando una situación ahí. Entonces después de la jefatura me trasladan al juzgado, del juzgado al presidio. Y justamente en el presidio, pues, cuando uno está en problemas, cuando uno está en un hoyo, es cuando ahí uno le pide a Dios, cuando ahí uno busca de Dios. Entonces ellos ahí en el presidio están organizados que tienen oración en la mañana, en la tarde, en la noche. Y yo ahí estaba, los 4 días que yo estuve ahí estaba en oración. Y yo pidiendo a Dios que yo no quería estar ahí porque yo me sentía solo. Eran lloretas las que tenía yo todos los días porque me sentía solo. Recuerdo yo que el primer día que yo estuve ahí, a uno no le dice nada, pero yo no pedí que me llevaran cobijas, no pedí que me llevaran cepillo, nada. Y el primer día yo dormí en el suelo. Pero ahí yo vi un muchacho que yo conocía y me dijo, no, dormí conmigo, me dice aquí, en el colchón. Entonces ya ahí dormimos los dos, ahí apretados por ellos mismos, todos abrazados ahí. Entonces ya después, pues, pasan esos 4 días y nosotros, pues, ya se aclara todo ese problema, gracias a Dios que yo salgo de ahí. Pero cuando yo salgo, a mí se me olvida totalmente darle gracias a Dios, a mí se me olvidó todo eso. Porque como ya había pasado el problema, y cuando uno pasa todo el problema, ahí uno no le da gracias a Dios. Entonces, en la noche cuando yo salgo, a mí me llaman y me dicen, mira, me dice mi jefe, mira, me dice que estos días te los tomamos como días de vacaciones, y yo pensando, pucha, estas mis vacaciones, dije. Entonces, no sé, me dice, si querés seguir de vacaciones, me dice, o querés presentarte a trabajar ya mañana, me dice. No, le digo, ya mañana me presento a trabajar, no se preocupe, le digo, porque yo encerrado 4 días, ya aburrido, entonces lo que quería era ir a trabajar. Pues. Entonces yo me presento a trabajar un día sábado, la siguiente semana, un día lunes o martes, yo estoy trabajando tranquilo y llega un señor gordito que yo nunca había visto en la vida, y desde lejos me dice, Josué, me dice, me alegro de verlo aquí. Yo, ¿quién será este señor? Entonces me empieza a decir, mire, me dice que yo le estaba pidiendo a Dios, me dice, para que usted resuelva todos sus problemas y viera cómo estaba orando y que me alegro de verlo aquí. Pero yo normalmente yo no dije, pucha, gracias a Dios que está este señor orando por mí, sino que lo que yo dije en mi mente fue, ¿quién será este señor? Yo ni lo conozco, ¿por qué orar por mí? No me conoce también. Entonces ese día él me dijo, mire, lo invito, me dice, el día viernes tenemos una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Entonces, lo invito, me dice. Pues yo, por salir del paso, le dije, sí, le dije yo, ahí voy a estar, le dije. No se preocupe que ahí voy a estar, le dije. Pero
Después el Señor me dice, no, pues ahí lo esperamos y déjenme orar por usted, pues oró por mí ahí donde yo estaba trabajando y los cristianos me quedaban viendo ahí, el Señor, ¿qué onda? Pues él oró por mí, pasan los días, llega el día viernes y yo pero ni siquiera me acordé de la reunión. Me vine a acordar de la siguiente semana, me acordé de la invitación que vino aquí el Señor. Bueno, ahí cuando lo mire, yo le voy a decir que me disculpe, que estaba ocupado. Pero después de que yo pensé eso, el Señor yo no lo volví a ver. Pasó el tiempo y yo no lo volví a ver. Pues después de toda esa situación, yo en ese tiempo yo tenía a mi novia. Y pues lo primero que nosotros decidimos y pensamos es no, que nosotros no podemos estar separados y que mira que es el problema y que no puedes andar en la calle tampoco porque tenés que evitar todo tipo de problemas. Entonces, no, vivamos juntos. Y en ese tiempo pues se vino la pandemia. Nosotros nos decidimos pues vivir juntos. Al principio empezamos a vivir con mi madre y después pues tomamos decisiones de vivir en un apartamento independientes. Cada quien tenía su trabajo. En ese tiempo pues nosotros andábamos para ir para abajo en una motocicleta y las primeras decisiones, de las primeras bonitas decisiones que tomamos, pues nada, ya nosotros nos mojábamos en la moto, entonces nada, nosotros no podemos seguirnos mojando. Nosotros saquemos un préstamo y compramos un carro y pagar las deudas que tenemos en otro lado y nos quedamos con una deuda. Pues así empezamos nosotros a abrirle todas esas puertas a todas esas malas finanzas. Y así poco a poco nos fuimos llenando de deudas. A nosotros mandábamos teléfonos que no eran malos, pero si nosotros nos quedábamos hablando los dos y decíamos, no, mira que yo no sé teléfono y quiero otro más nuevo, pues yo también quiero uno más nuevo también. Entonces veníamos nosotros y nos íbamos a enyucar, nos íbamos a endeudar en otros lados. Entonces así poco a poco nos fuimos endeudando, debíamos en un montón de lugares, estábamos hasta el cuello. Había veces que nosotros nos pagaban las quincenas, casi juntas, y el dinero que agarrábamos era el dinero que pagábamos. Entonces había veces que nos quedaban tal vez unos 1000 lempiras para comer 15 días. Entonces nosotros inconscientemente fuimos haciendo un horario de visitas a todos los familiares. Todas las noches íbamos a visitar a los familiares porque como no teníamos que cenar, entonces vamos, mira, mañana vamos donde mi mamá y allá vamos a cenar. Y pasado vamos donde tu mamá y allá que nos dé cena. Y así empezamos a visitar a toda la familia, pero la familia pensaba que era porque nosotros, pucha, no pueden estar solos, estos hipotes. Entonces, pero nosotros era porque no teníamos que cenar a veces, entonces aprovechábamos ahí para comer. Entonces ya después de esa situación, pues, se dieron ciertos problemas de salud, pues ahí nos tocó educarnos mucho más todavía, porque la salud no espera, ¿verdad? Entonces es algo que uno no tiene previsto. Nos tocó sacar más préstamos todavía, ahí sí estábamos mal. Pero después de eso, de todo eso que estábamos pasando, pues la relación se empezó a volver fría. Una relación que nosotros salíamos en la mañana a trabajar, cada quien en su lugar de trabajo. Después cuando llegábamos de la noche, solo llegábamos, cenábamos y después cada quien en su rollo. Ella se iba a encerrar al cuarto, yo me quedaba en la sala del hotel con el teléfono. Y así era una rutina de todos los días. Pues esa rutina empezó a abrir muchas cosas. No solamente que la relación estaba mal, sino que ya empezaron a abrirse puertas de que ella hablaba con más personas, con más hombres, y por parte mía también. Entonces, ya después cuando ya nos dimos cuenta de que estábamos haciendo todas esas cosas, ya empezaron los problemas más fuertes, pues nos separamos. Ya cuando nos separamos, pues cada quien agarró su lado. El problema es que nunca nos pusimos de acuerdo con las deudas, y la mayoría de deudas estaban a nombre mío. Entonces, yo me quedo con todo ese rollo. Y ya cuando llegan las primeras fechas de pago de los primeros préstamos, pues la primera cuota tranquilo, la segunda cuota tranquilo, porque no molestan los bancos con las primeras cuotas. Se retrasó un mes, retrasó 2 meses, entonces al tercero paga las 3 de un solo. Pero ya esta vez ya no era así. Ya esta vez ya eran 3 cuotas, 4 cuotas y yo no tenía de dónde sacar un pira para poder pagar. Porque yo pagaba quizás la mitad de las deudas, pero la otra mitad iba cayendo más en mora y más en mora. Entonces, en ese tiempo mi central de riesgo estaba mal. Pues después de eso yo conozco, al pasar de los meses yo conozco a otra muchacha, una muchacha que yo conocía de años, pero yo no la había vuelto a ver. Y poco a poco nos vamos conociendo y ya, mira, que yo aquí, me acuerdo que yo, cuando hablábamos en el colegio, y me decía ella, no me acuerdo que hablábamos, sí me acuerdo de vos, me decía que era molestón, que era un burrito molestón que andaba brincando para arriba y para abajo. Pero la verdad es que no me acuerdo que hablábamos, no, pero yo sí me acuerdo, le decía.
pues ahí poco a poco yo la fui conquistando, pintándole el cielo de color de rosa, pero sin decirle todo el problema que estaba aceptando ella en su vida, sin decirle yo toda la carga que estaba detrás mía. Entonces, pues nosotros empezamos a ser novios. Yo nunca le dije todos esos problemas financieros que tenía. Entonces, ella un día me dijo, mira, me dijo que hay un encuentro nacional de la fraternidad, me dice. Entonces yo, de la fraternidad que me invitó que el Señor, dije yo, pues, sí, me dijo, entonces quiero que vayamos, me dijo, mira que es el domingo, entonces, no, dale, está bien, digo, pues nos fuimos al encuentro. Tras que yo llego ahí al centro de convenciones de Ciguatepeque, pues, yo me sentí alegre, me sentí feliz, me sentí querido. Tras que yo voy entrando, pues, empiezan las personas que hay en los pasillos ahí nos empiezan a recibir con aplausos y con aquella alegría, aquella felicidad que no les cabía, la felicidad de oreja a oreja. Entonces yo me sentí bien cuando entré, y me sentí más bien todavía cuando yo entré a aquel salón y miro que hay un montón de personas adentro de aquel salón y empiezo a escuchar los primeros testimonios. Tras que yo empecé a escuchar el primer testimonio, yo no me aburrí. Yo escuché 6 testimonios ese día y absolutamente ningún testimonio le perdí detalle, que yo al día de hoy yo me acuerdo bien de los 6 testimonios. Pero también le presté más atención a aquellos testimonios que decían que estaban mal económicamente, mal financieramente, pero que tenían que honrar sus deudas y que al honrar sus deudas Dios les daba respuesta. Y eso de honrar sus deudas también en todos lados yo lo escuchaba. Después de ese encuentro, pues yo quedé con aquella motivación. Sin embargo, a mí nadie me invitó, nadie me dijo, mire que hay un capítulo aquí, hay un capítulo allá, sino que yo solo me quedé con esa idea de ese encuentro. Después ella me invitó a la iglesia a una reunión, y cuando yo entré a aquella reunión de la iglesia, pues justamente un señor que yo conocí en mi infancia, porque me gustaba jugar fútbol, y él me dirigía a mí en ese tiempo. Justamente ese día se levantó y él dio testimonio de todo lo que estaba pasando él. Habló de su vida financiera, de que estaba mal económicamente y que cuando empezó a honrar sus deudas, toda su vida empezó a cambiar. Entonces allí me estaba hablando Dios, cada vez más me hablaba, y no tienen una idea cuántas veces me dijo Dios en esos testimonios, en esa vez y en el encuentro, de que al honrar sus deudas todo mejora. Pues después ella me invitó también a fin de año, había una cena de fin de año, una vigilia. Entonces yo asistimos, y lo mismo, sentía aquella inquietud de escuchar cada vez más y más, pero sin embargo tampoco llegaron esas invitaciones a los capítulos. Pues al pasar de 2 meses, para el mes de febrero de este año, justamente un día lunes, yo estoy en mi lugar de trabajo, y llegó un muchacho ahí y me empezó a decir, mire, me dice que el viernes tenemos una reunión, y yo lo vi allá en la cena, me dice, ¿usted no asiste a ningún capítulo? Me dice, no, yo no asisto a ninguno. Pues yo lo invito, me dice, el día viernes vamos, me dice, yo voy a estar pendiente de usted, yo le voy a pagar su cena, usted no se preocupe. Entonces yo le dije, sí, le dije, ahí voy a estar, le dije, no se preocupe, ahí voy a llegar. Pero la mismita respuesta que yo le di al Señor la primera vez. Entonces ya después, el día siguiente, un día martes, se empiezan a dar ciertas situaciones donde yo estaba trabajando, y a mí me dice, no, me dice, mire que tenemos que suspender estos días, me dice, esta semana, para poder aclarar todo lo que está pasando. Entonces el día lunes se presenta aquí a trabajar, me dice. Entonces, como yo ya había el problema encima, aparte de todo lo que estaba viviendo, entonces dije yo, no, dije yo, voy a asistir a esta reunión, a esta invitación, no le voy a quedar mal a este muchacho. Entonces, justamente esa semana, con todos esos problemas que me estaban cayendo encima, pues a mí, mi novia a mí me dijo, yo no sé, yo te miro preocupado, me dijo, yo te miro, está pasando ahí algo, me dice. Entonces, ahí fue cuando yo ya me desahogué, ya no podía yo seguir ocultando de que estaba mal financieramente. Pues en ese tiempo yo trataba de complacerla en lo que yo podía, pero estaba mal, porque a mí me empezaban a buscar. Donde yo trabajaba, a mí me visitaban cobradores, donde yo vivía me iban a buscar, me pasaban escribiendo, me pasaban llamando, de todo, cobrando hasta de más. Entonces yo le expliqué a ella, yo le dije, mira, le dije que está pasando esto y esto. Entonces a mí lo que me dijo, no, me dice, yo pensé que tenía empreñada alguna mujer, me dice. Entonces ella ese día me dijo, mira, me dice que, no sé, me dice, pero yo siento que Dios ha mandado un ángel, y por eso no te preocupes, me dijo, que yo voy a poder en todo lo que yo pueda.
Y pues ella la verdad que ha sido un gran apoyo para mí. Mi mentalidad ha cambiado bastante, ya no es aquella mentalidad madura que tenía en mi relación anterior, ya es una mentalidad completamente nueva, una persona más trabajadora. Pues yo asistí a aquella reunión porque como ya estaba en problemas, entonces ahí cuando uno más busca de Dios, vengo yo, asisto a la reunión, y cuando yo entro a aquel lugar, miro que un montón de caras conocidas y pucha, yo ya que anda aquel otro. Pues me recibieron, recuerdo yo que yo entro a aquel lugar y me recibieron con un abrazo que cuando yo quería, ¿qué tal? Bueno, pero un apretón que me sacó el aire. Pues ahí tranquilo, ya me senté a la parte del amigo que me había invitado y escuché aquel testimonio. Y ya cuando yo escuché aquel testimonio, después de ese testimonio, pues a mí me dijeron que en estas hojitas de oración, en estas hojitas pues uno puede pedir lo imposible, lo que para uno no es posible, pues para Dios sí es posible. Entonces lo que yo le pedí a Dios era que me ayudara a aclarar todo lo que estaba pasando, que me ayudara a guiar mi vida por un buen camino. Pues después de eso, pues terminó el evento, y a mí lo que me dijo, ese muchacho que me invitó, me dijo, mire, me dijo, usted ya sabe, me dijo, el lugar, el próximo viernes aquí estamos a la misma hora, y ahí ya depende de usted si quiere venir. Pues dije yo, bueno, voy a venir, dije yo, porque me gustó, estuvo, ¿para qué? Un montón de personas conocidas, me sentí en familia. Ya después, cuando ya pasó ese día, pues ya llegó el día lunes que yo me tocaba presentar a trabajar. Cuando yo me presento a trabajar, a mí me dicen, mire, me dicen que tienen que ir a Tegucigalpa, allá van a aclarar todo lo que está pasando. Entonces yo viajo para Tegucigalpa. Cuando yo viajo allá, me dice, mira, me dice el jefe ahí de todo el trabajo, me dice, mira, me dice, lo que está pasando es esto, me dice esto. Entonces no sabemos qué pensar. Entonces, mira, me dice, está esta opción, me dice, y está esta otra opción, me dice. Entonces, no, le dije, ya no puedo seguir así, le digo, ya este problema ya no. Entonces, pues me tocó renunciar a todos mis derechos, renuncié a todo. Entonces, tras que renuncié, a mí no se me vino a la cabeza, voy a perder todos los derechos laborales, todo lo que me he ganado, sino que lo que me vino a la mente es cómo voy a pagar todas las deudas que tengo. Entonces, bueno, pasó ese día. Después de eso, ya pues, como ya estaba en problemado, entonces ahí fue cuando seguí pidiéndole a Dios. El siguiente viernes yo estaba en el capítulo, terminó el evento, día viernes, pero el problema era que yo tenía aquellas amistades que me seguían invitando, me seguían induciendo a cosas malas. Entonces bien me acuerdo yo que esa segunda invitación, pues yo fui el viernes al capítulo y el día sábado ya andaba en un bar dando vueltas, allá estaba bailando yo. Entonces, ¿qué problema ese? Porque imagínense todo lo que yo estaba pasando con deudas, pero visto para beber si tenía. Entonces, pero sin embargo en ese día yo pensé, escucha, ya no puedo seguir así, ya yo sé que esto está mal y no puedo estar jugando con Dios, no puedo estar un día en la reunión y al siguiente día andar bailando. Pues yo tomé la determinación y le pedí también dirección a Dios, le pedí en estas horitas de oración que me guiara por el buen camino, y así fue como poco a poco todas aquellas amistades que a mí me llevaban a los bares y a cuestiones así, entonces todo eso empezó a cambiar. Pues esos amigos que uno le dice, pues ya no escribían, pero ni para saludar, cuando antes eran todos los días que pasaban escribiendo y decían, no, mira que mañana a tal hora vamos a quedar de salir, ya eso ya había terminado, ya no volvieron a quedar esos mensajes. Y después de eso, pues yo le seguí pidiendo a Dios que me ayudara a aclarar toda la situación que estaba pasando. A mí me invitaron a una reunión de trabajo del capítulo y me dijeron que me habían visto ya bien seguido y que podía servir en el capítulo. Entonces yo asistí a esa reunión de trabajo. Recuerdo yo que el primer servicio que yo venía en el capítulo fue la lectura de la identidad, así como la hizo Lisandro. Pues yo leí la identidad y yo me sentí bien, pero siempre le pedí siguiendo a Dios que me ayudara a aclarar todo lo que estaba pasando, que me ayudara con todas las finanzas quebradas que tenía en ese tiempo. Entonces yo seguí sirviendo y a mí me invitaron a un Sahel. Cuando a mí me invitaron al primer Sahel, pues la primera invitación que a mí me hicieron al Sahel,
pues yo la acepté, les dije que iba a hacer lo posible por ir, pero sin embargo yo empecé a pensar, no sé cómo voy a hacer con el dinero, porque a mí me pueden pagar la guía del capítulo, pero yo tengo que andar algo de dinero en la cartera, pero yo no tengo ni un peso. Hay veces en el capítulo que aquí uno ofrenda para las personas que van por primera vez a él, o para cuestiones del capítulo, para apoyar el capítulo. Pero ya había un montón de veces yo la dejé vacía porque yo no andaba, pero ni para comprar un chicle andaba yo. Entonces, para esa primera invitación de Israel, yo les dije que sí, pero al final yo me perdí esos días y no volví a decir nada de Israel. Ya después sin embargo, yo seguía asistiendo al capítulo, seguí asistiendo a las reuniones del trabajo y seguí sirviendo. Me invitaron una segunda vez al Sahel y lo mismo, ya cuando llegaba la fecha yo me hacía el desentendido, ya yo no les contestaba el teléfono ni nada. Entonces, tras que pase el segundo Sahel, de esa segunda vez que me invitan, a mí me dicen, mire, me dice que el próximo Sahel está al fecha. Entonces yo pensé y dije en mi mente, a este Sahel sí voy a ir. Y recuerdo yo que esa persona que me estaba invitando, yo le dije, este Sahel que viene, este Sahel es el bueno, le digo. Y mi mentalidad cambió y dije yo en mi mente, yo voy a hacer todo lo posible por ir a Israel, me toque vender lo que tenga que vender, yo voy a ir. Pues cuando yo tomé esa decisión de ir a Israel, a mí toda mi vida empezó a cambiar. Todas esas peticiones que yo estaba pidiendo en esa hoja de oración, todas esas peticiones empezaron a llegar. Mis deudas estaban altísimas. Y recuerdo yo que un familiar mío vino y me dijo, mira, me dice que podemos hacer esto aquí, me dice, entonces ya con eso vas a ver que vas a solventar ahí. Pues un día yo estoy con mi novia y me empiezan a caer, 2 comprobantes me cayeron de que mis deudas habían sido pagadas totalmente. Al día de hoy mi central de riesgo está totalmente limpia y eso solamente Dios lo puede hacer posible. Pues con respecto a al trabajo, pues en ese tiempo como yo opté a buscar trabajo y en una empresa a mí me hicieron como 3 entrevistas, pero el problema es que cuando ya estaba yo por empezar a trabajar, consultaron la central de riesgo y yo salía pero reventado. Entonces de ahí no me volvieron a contestar pero ni un mensaje de esa empresa, no me dijeron ni motivo ni nada. Entonces yo lo primero que pensé fue por la central de riesgo, que a mí no me aceptan. Entonces vino otro familiar y me dijo, mira, me dice que yo le expliqué a ella toda la situación que había pasado, que a mí no me habían aceptado trabajar por lo mismo. Entonces me dijo, mira, me dice, voy a hacer esto, me dice, y mira, te voy a dar este dinero aquí, me dice, para que vos lo trabajes. Pues al día de hoy yo, aparte de que ya tengo mi central de riesgo totalmente limpia, yo tengo un negocio ya levantado ahí que poco a poco va creciendo, poco a poco van llegando más clientes. Y después de eso, pues, asistí al Sahel. ¿Cómo no iba a asistir al Sahel si todo lo que había hecho Dios en una semana, en 15 días? Entonces yo con muchas más ganas empecé a servirle a Dios. Cuando yo fui a Sahel y yo regresé de Sahel, ya era una persona completamente nueva, con una mentalidad completamente distinta. Y así poco a poco Dios se encargó de reconstruir todo eso que yo había destruido. Después de ir a Israel, pues a mí me dijeron, mire, que usted ya está preparado para dar testimonio. Y yo con todo lo que ya estaba pasando en mi vida, entonces dije yo, sí, ¿cómo no voy a dar testimonio si yo estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mí? Entonces después de eso, después de que yo tomo la decisión de empezar a dar testimonio, pues a mí me dan mi primera indicación, mire, este día va a ir usted, va a dar testimonio, pues yo organizo mi testimonio y todo, ya me presento yo a dar testimonio y me dijeron que estuve bien. Ya para la segunda vez me dijeron los del capítulo, mire, que lo vamos a agendar para tal fecha para que dé testimonio aquí. Y ese mismo día me agendaron también para dar testimonio aquí en el presidio de Macala. Entonces yo tenía 3 testimonios en 2 días, jueves y viernes. Recuerdo yo que ese jueves yo tenía testimonio aquí en Macala en el presidio y en la noche me habían agendado en Esperanza. Y ese día justamente que yo me estoy alistando para ir a dar testimonio al presidio, cuando a mí me cae un mensaje, ya estoy listo, ya estoy cambiado, ya estoy solo de peinarme e irme. Cuando me cae un mensaje de una persona que me dice, mire, que estoy hablando con mi esposa y nos parece la propuesta de trabajo y le vamos a dar una oportunidad. Entonces presente, no sé si me puede presentar a trabajar hoy. Me dieron como las 7:30 creo yo, y quería que me presentara a trabajar a las 8, pero yo tenía que dar testimonio.
Entonces le digo yo, mire, le digo yo que me parece muy bien, le digo yo, pero tengo un compromiso, le digo, tengo que dar testimonio ahorita al presidio y tengo que dar testimonio en Esperanza a las 6 de la tarde. Entonces me dijo, no hay ningún problema, me dijo, pues usted cumpla su compromiso ahorita en la mañana, si puede venir, véngase después, y después en la tarde se va también a dar testimonio. Entonces, miren cómo Dios todo lo hace posible. Ese día ya fui a compartir testimonio, después del testimonio yo fui a trabajar con todas las ganas del mundo y después me fui a alistar para irme para la Esperanza. Y así como ya estoy también con trabajo, gracias a Dios que estoy trabajando en una empresa en la que yo aprecio mucho, las personas que yo aprecio mucho, cómo me han apoyado. Y aparte de eso, yo me he metido de lleno en la fraternidad, no solamente sirviendo en el capítulo, sino yo he recibido lo que es toda la escuela de la visión. Estoy asistiendo para los nuevos capacitadores de la zona y también estoy asistiendo para el SFL, el Seminario de Formación de Líderes. Ya llevamos 2 SFL. Pues para el primer SFL, no, para el segundo, perdón, yo ese día yo no tenía cómo pagar la entrada porque acababa de pagar proveedores y ese día todavía no estaba trabajando con esta persona. Pues. Él me pidió apoyo en unas cuestiones de computación y yo le entiendo bastante a eso, entonces yo lo apoyé y todo, pero ese día en la tarde yo me voy a alistar las maletas porque yo dije voy a ver cómo consigo prestado dinero para ir. Entonces yo que estoy haciendo eso y me cae un mensaje, mire, me dice, no se preocupe, me dice esta persona que yo le voy a pagar su entrada allá, usted se va conmigo, no se preocupe. Y miren cómo dio la respuesta, porque yo acababa de pensar, no sé cómo voy a ir, pero yo quiero ir. Y yo estaba listando maletas, yo no tenía cómo ir, pero ahí estaba la respuesta de Dios. Entonces ahí créanme que esto solamente Dios lo hace posible. Y si Dios lo hizo en mi vida, entonces, ¿cómo no lo va a hacer en la vida de ustedes también? Ustedes pídanle con fe, que Él da la respuesta. Entonces yo les voy a pedir esta noche que me acompañen con una oración que la he repetido desde el primer día con fe y que las respuestas ahí están siempre. Una oración que le va a dar ese corazón que lo va a sanar totalmente. Entonces les voy a pedir que repitan después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén. Que este testimonio sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer, va con nosotros. Ha podido con Él y puede con nosotros también. Solo hay que proponernos y darle tiempo a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que nos puede cambiar. Entonces, vamos a llamar a los servidores para que repartan las tarjetas, los sobres, para que escriban lo que es imposible para ustedes, que para Dios todo es posible.